Damos, soberano Dios, una vez más, por este día que nos regalas, Señor, por este aliento de vida que nos conservas aún y la oportunidad que nos da de empezar este día leyendo tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para poder comprender lo que leamos. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, y que aprovechemos este rato aquí juntos alrededor de tu palabra. Lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Deuteronomio, capítulo número 9, en la versión Reina Valera contemporánea. Oye Israel, hoy vas a cruzar el Jordán y entrarás a despojar a naciones más numerosas y más poderosas que tú, de grandes ciudades, con murallas que llegan hasta el cielo. Son un pueblo grande y alto, descendientes de los anaquitas. Tú ya tienes conocimiento de ellos y conoces el dicho: ¿quién puede hacerle frente a los anaquitas? Sábelo bien. El Señor tu Dios es quien hoy pasa al frente de ti como un fuego consumidor, que delante de ti los destruirá y los humillará, y tú los desalojarás y los destruirás enseguida, tal y como el Señor te lo ha dicho. Cuando el Señor tu Dios haya expulsado de tu presencia, no pienses en tu corazón: el Señor me ha traído a tomar posesión de esta tierra por causa de mi justicia. Porque en realidad el Señor va a expulsar de tu presencia a esas naciones por causa de su impiedad. No es por causa de tu justicia ni por la rectitud de tu corazón por lo que entra a tomar posesión del territorio de estas naciones. El Señor tu Dios las arroja de tu presencia por causa de su impiedad y para confirmar la promesa que Él les hizo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Debes saber que si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella tierra, no es por causa de tu justicia, pues lo cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado. Acuérdate y nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios, y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron en este lugar, han sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaron ustedes la ira del Señor, y el Señor se enojó contra ustedes y quiso destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. El Señor me dio entonces las dos tablas de piedra escritas con su propio dedo, y en ellas estaban escritas todas las palabras que el día de la asamblea el Señor les comunicó en el monte, de en medio del fuego. Al final de los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo: anda, baja pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les mandé seguir y me han hecho una imagen, y se han hecho una imagen fundida. El Señor también me dijo: he observado a este pueblo y puedo ver que es un pueblo muy obstinado. Déjame que ya lo destruya. Voy a borrar su nombre de debajo del cielo y a ti te pondré al frente de una nación más grande, más fuerte y mucho más poderosa que ellos. Yo bajé el monte trayendo las tablas del pacto en mis dos manos, mientras el monte ardía en llamas. Y al volver encontré que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Muy pronto se habían apartado del camino que el Señor les había mandado seguir y se habían hecho un becerro de fundición. Tomé entonces las dos tablas que traía en las manos y las arrojé y quebré a la vista de ustedes.
Luego me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, como lo había hecho antes, y por causa del gran pecado que ustedes habían cometido, no comí pan ni bebí agua, pues ustedes hicieron mal a los ojos del Señor e hicieron que se enojara. El Señor estaba muy enojado contra ustedes y quiso destruirlos. Era tal su furor y su ira que yo tuve miedo. Pero incluso esta vez el Señor me escuchó. El Señor también se enojó en gran manera contra Aarón y quería destruirlo, pero en aquella ocasión también oré por él. Luego tomé el objeto de su pecado, el becerro que ustedes habían hecho, y lo arrojé al fuego, lo molí muy bien y lo desmenucé hasta reducirlo a polvo. Luego eché ese polvo en el arroyo que bajaba del monte, también en Tavera, en Masá y en Kibrot Hatava, provocaron ustedes la ira del Señor. Y también fueron rebeldes al mandato del Señor su Dios cuando desde Cades Barnea el Señor los envió y les dijo, vayan a tomar posesión de la tierra que yo les he dado. Y es que ustedes no creyeron ni obedecieron sus órdenes. Desde el día que los conocí, ustedes se han rebelado contra el Señor. Entonces me postré delante del Señor y estuve así 40 días y 40 noches, porque el Señor dijo que los iba a destruir. Yo oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas a tu propio pueblo. Con tu grandeza tú lo has rescatado. Lo sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, y no te fijes en la terquedad de este pueblo ni en su impiedad y pecado. No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan, el Señor no pudo introducirlos en la tierra que les había prometido. Más bien los sacó para matarlos en el desierto porque los aborrecía. Pero ellos son tu pueblo, son tuyos. Tú los sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. El tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y haz un cofre de madera para ellas. Sube luego al monte para encontrarte conmigo. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas que quebraste, las primeras, y luego tú las pondrás en el cofre. Yo hice un cofre de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y con las 2 tablas en la mano subí al monte. Y el Señor escribió en las tablas los 10 mandamientos que les había dado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. El Señor me dio las tablas y su escritura era acorde con la primera. Cuando bajé del monte y volví, puse las tablas en el cofre que había hecho, y allí están tal y como el Señor me lo ordenó. Después los hijos de Israel partieron de Berot Bene Jacán a Mosera. Allí murió Aarón, y allí también fue sepultado, y en su lugar recibió el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, región que tiene arroyos. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto y para que estuvieran a su servicio, para honrarlo y para impartir bendiciones en su nombre, hasta el día de hoy. Por eso Leví no recibió ningún terreno en propiedad, como lo recibieron sus hermanos, pues el Señor tu Dios es su herencia, como él mismo lo dijo. Yo estuve en el monte 40 días y 40 noches, como la primera vez, y esta vez el Señor también me escuchó y ya no quiso destruirte. Al contrario, el Señor me dijo, anda, levántate y marcha al frente del pueblo para que pasen a tomar posesión de la tierra que a sus padres juré que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti?
Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Fíjate bien, los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella son del Señor tu Dios. Solamente de tus padres se agradó el Señor y los amó, y de entre todos los pueblos escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, como hoy pueden verlo. Así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero y le da pan y vestido. Así que ustedes deben amar a los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo todas estas cosas grandes y terribles que con tus propios ojos has visto. Cuando tus padres emigraron a Egipto eran solo 70 personas, pero ahora el Señor ha hecho de ti un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Amarás al Señor tu Dios y todos los días cumplirás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. Sepan bien hoy que no estoy hablando con los hijos de ustedes, los cuales no han sabido ni experimentado el castigo del Señor su Dios, ni su grandeza, ni su mano poderosa, ni su brazo extendido, ni sus señales, ni los hechos que realizó en medio de Egipto contra el faraón, el rey de Egipto, y contra toda su tierra, ni lo que hizo contra el ejército egipcio y sus caballos y sus carros de guerra, ni cómo precipitó sobre ellos las aguas del mar Rojo cuando venían en persecución de ustedes, ni cómo hasta este día el Señor los destruyó, ni lo que hizo con ustedes en el desierto hasta hacerlos llegar a este lugar, ni lo que hizo con Datán y Abirán, hijo de Eliab, hijo de Rubén, de cómo en medio de todo Israel la tierra se abrió y se los tragó junto con sus familias, sus tiendas y todo su ganado. Pero ustedes sí han visto con sus propios ojos todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Cumplan pues todos los mandamientos que en este día yo les mando cumplir para que cobren fuerzas y crucen el río para entrar y tomar posesión de la tierra, y para que se prolonguen sus días en la tierra que el Señor prometió dar a sus padres y también a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra en la que ahora entras y que vas a poseer no es como la tierra de Egipto de donde han salido. Allá sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra que vas a ocupar al otro lado del río es una tierra de monte y de valles que se nutre de la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, cuida desde que el Señor comienza hasta que terminan. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella. Si ustedes obedecen con todo cuidado sus mandamientos que hoy les mando cumplir, y si
aman al Señor su Dios y le sirven de todo su corazón y con toda su alma, yo enviaré a su tierra, la lluvia, a su tierra tanto la lluvia temprana como la tardía, y ustedes desecharán su grano, su vino, y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Haré también que en tus campos crezca hierba para sus ganados y comerás y quedarás satisfecho. Tengan cuidado de que su corazón no se envanezca y ustedes se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen ante ellos, porque el furor del Señor se encenderá contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva y la tierra no dará su fruto pronto, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor les da. Lleven estas palabras mías en tu corazón y en tu alma. Átelas como señal en tu mano, en su mano, y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Enséñalas a sus hijos y hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que en la tierra que el Señor juró dar a sus padres sean los días de ustedes y los de sus hijos tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Si ustedes cumplen con mucho cuidado todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y van por todos sus caminos y los siguen, el Señor por su parte arrojará de la presencia de ustedes a todas estas naciones para que despojen a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde planten su pie será de ustedes y su territorio se extenderá del desierto hasta el Líbano y del río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie podrá enfrentarse a ustedes, porque el Señor su Dios infundirá miedo y temor de ustedes en toda la tierra que pisen, tal y como Él lo ha dicho. Dese cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. La maldición si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. Cuando el Señor su Dios te haya introducido en la tierra de la cual vas a tomar posesión, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Estos montes están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More, ya en territorio cananeo. Ustedes van a cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Tomen posesión de ella y habítenla, siempre teniendo cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy he expuesto ante ustedes. Estos son los estatutos y decretos que ustedes tendrán cuidado de poner por obra todos los días que ustedes vivan en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado en posesión. Destruirán por completo todos los montes altos y colinas y todo árbol frondoso donde sirvieron a sus dioses las naciones que ustedes van a heredar. Derribarán sus altares, harán pedazos sus estatuas, echarán al fuego sus imágenes de acera, destruirán las esculturas de sus dioses y borrarán de aquel lugar su nombre. Pero con el Señor su Dios no actuarán así, sino que buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja de entre todas sus tribus para poner allí la residencia
de su nombre, y allá acudirán para llevar sus holocaustos y sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, sus votos y ofrendas voluntarias, y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. Allí también comerán ustedes y sus familias delante del Señor su Dios, y se regocijarán en todo lo que hagan y en lo que el Señor su Dios les haya bendecido. No harán nada de lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, porque hasta el momento no han entrado al reposo y a la tierra que el Señor su Dios les da. Pero cruzarán el Jordán y habitarán en la tierra que el Señor su Dios les da como herencia, y Él los hará reposar de todos sus enemigos que los rodean, y vivirán tranquilos. En el lugar que el Señor su Dios escoja para poner allí su nombre, llevarán todas las cosas que yo les mando: holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, y lo mejor de los votos que hayan prometido presentar al Señor. Y se regocijarán delante del Señor su Dios ustedes y sus hijos, hijas, siervos y siervas, y los levitas que habiten en sus poblaciones, ya que ellos no tienen ninguna propiedad entre ustedes. Tengan cuidado de no ofrecer sus holocaustos en cualquier lugar que vean, sino que deben ofrecerlos en el lugar de una de las tribus que el Señor escoja, y allí cumplirás con todo lo que yo te mando que hagas. Sin embargo, podrás matar y comer carne en todas sus poblaciones, según lo desees y según la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. De ello podrá comer quien esté puro y quien esté impuro, como si se tratara de carne de gacela o de ciervo. Pero la sangre no la comerá, sino que la derramará sobre la tierra como si fuera agua. Tampoco comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que hagas, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas, sino que las comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido. Las comerás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que habite en tus poblaciones, y te regocijarás delante del Señor tu Dios por todo lo que hayas hecho con tus manos. Pero ten cuidado de no desamparar al levita todos los días sobre la tierra. Cuando el Señor tu Dios ensanche tu territorio, como Él te lo ha dicho, y tú digas: voy a comer carne porque deseas comerla, podrás hacerlo conforme a tu deseo. Si está lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios haya escogido para establecer allí su nombre, podrás matar alguna de las vacas o de las ovejas que el Señor te haya dado, tal y como te lo he ordenado, y comer toda la carne que quiera dentro de tu ciudad. Podrás comerla como si se tratara de carne de gacela o de ciervo, y también podrán comerla los que estén puros y los que estén impuros. Pero debes ser firme en cuanto a comer sangre, porque la sangre es la vida, así que no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, sino que la derramarás en tierra como si fuera agua. No la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, si es que hace lo recto a los ojos del Señor. Pero tomarás lo que hayas consagrado junto con tus votos, y las llevarás al lugar que el Señor haya escogido, y allí sobre el altar del Señor tu Dios ofrecerás tus holocaustos y la carne y la sangre. Allí la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar del Señor tu Dios, y entonces podrás comer la carne. Ten cuidado y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que
al hacer lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien siempre a ti y a tus hijos después de ti. Cuando el Señor tu Dios haya destruido a tu paso las naciones de las que tú vas a tomar posesión y las hayas tomado y te hayas establecido en su tierra, una vez que hayan sido destruidas delante de ti, ten cuidado de no tropezar al ir en pos de ellas. No preguntes acerca de sus dioses, ni digas, así como aquellas naciones servirán a sus dioses, también yo les serviré. No trates así al Señor tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que es repugnante y que el Señor aborrece. Incluso lanzan al fuego a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a sus dioses. Ten cuidado de hacer todo lo que yo te mando que hagas. No le añadas nada ni le quites. Cuando en medio de ti surjan algún profeta o soñador, visionario, y te anuncie señales o prodigios, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado, y él te dice, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosles. No prestes oídos a las palabras de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo, solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz, solo a Él deben servir, solo a Él deben seguir. En cuanto a ese profeta o soñador visionario, será condenado a muerte por haberlo aconsejado a rebelarse contra el Señor su Dios, porque el Señor te sacó de Egipto, te rescató del país donde eras esclavo. En cambio, aquel habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó, te mandó seguir. Así acabarás con el mar que hayas en medio de ti. Si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu mujer o tu amigo íntimo te habla en secreto y te propone ir a seguir a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, es decir, los dioses de los pueblos que te rodean, cercanos o lejanos, que hay de un extremo al otro de la tierra. No aceptes su propuesta, ni le hagas caso, no le compadezcas, ni le tengas misericordia, ni lo encubras. Al contrario, dale muerte, y el primero en levantar la mano contra él serás tú, y después de ti levantará la mano todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, por haber intentado apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Que todo Israel lo sepa y sienta temor y no vuelva a ocurrir en medio de ti nada semejante. Si en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites, llegan a ti rumores de que en medio de ti han surgido hombres impíos que instigan a los habitantes de su ciudad a ir en pos de dioses ajenos que ustedes nunca conocieron para servirles. Tú debes investigar esto y averiguarlo con diligencia. Y si tales rumores resultan ciertos y tal acción aberrante se han cometido
en tu medio, irremisiblemente matarás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad. La destruirás con todo lo que haya en ella y matarás también sus ganados. Juntarás todos sus despojos en el centro de la plaza y le prenderás fuego a la ciudad y a todos sus despojos, como holocausto al Señor, tu Dios. Y esa ciudad quedará para siempre convertida en un montón de ruinas y jamás volverá a ser reconstruida. Y tú no debes retener nada de lo destinado a la destrucción, para que el Señor deponga el ardor de su ira y tenga de ti misericordia y se compadezca de ti, entonces te multiplicará, como se lo juró a tus padres, siempre y cuando obedezca la voz del Señor tu Dios y cumpla todos los mandamientos que hoy te mandó cumplir, y hacer lo que es recto a los ojos del Señor tu Dios. Ustedes son los hijos del Señor su Dios, así que no deben hacerse heridas en el cuerpo ni raparse por causa de un muerto. Tú eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios. De entre todos los pueblos de la tierra, el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. No comerás nada que sea repugnante. Los animales que ustedes podrán comer son los siguientes: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. También podrán comer todo animal que sea rumiante y tenga pezuñas hendidas con 2 uñas. Pero de los rumiantes o de los que tengan la pezuña hendida no podrán comer los siguientes: el camello, la liebre y el damán, porque rumian pero no tienen la pezuña hendida. Son animales impuros. Tampoco podrán comer cerdo, porque éste tiene la pezuña hendida pero no rumia. Deberán considerarlo un animal impuro. No comerán la carne de estos animales ni tocarán sus cadáveres. Podrán comer de todo lo que hay en el agua, todo lo que tenga aletas y escamas, pero no podrán comer nada que no tenga aletas ni escamas. Lo considerarán impuro. Podrán comer también ave limpia, pero las aves que no podrán comer son las siguientes: el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, ninguna especie de milano, ninguna especie de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, ninguna especie de gavilán, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, ninguna especie de garza, la abubilla y el murciélago. No comerán ningún insecto alado, lo considerarán impuro, pero podrán comer toda ave limpia. No comerán ningún animal que encuentren muerto, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Podrán dárselo o vendérselo a los extranjeros que vivan en sus ciudades. Ellos sí podrán comerlo. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca, y esa 10ª parte de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus rebaños y ganados las comerás delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendas a temer siempre al Señor su Dios, al Señor tu Dios. Si el Señor tu Dios te bendice, pero el camino es demasiado largo y te queda lejos llevar esa 10ª parte hasta el lugar donde el Señor tu Dios escogió como residencia de su nombre, entonces venderás esa 10ª parte y con el dinero en la mano te presentarás en el lugar que el Señor tu Dios ha escogido.
Con ese dinero podrás también comprar todo lo que desees, vacas, ovejas, vino, sidra y cualquier otra cosa que tú desees, y lo comerás delante del Señor tu Dios, y tú y tu familia se regocijarán. No desampares al levita que habite en tus ciudades, pues ellos no comparten contigo ninguna propiedad. Cada 3 años cumplidos sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo almacenarás en tus ciudades. Como los levitas no comparten contigo ninguna propiedad, podrán entonces venir y comer hasta quedar satisfechos, lo mismo que los extranjeros, los huérfanos y las viudas que haya en tus ciudades. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cada 7 años condonarás las deudas. Esta condonación se hará de la siguiente manera. Todo el que haya prestado algo a su prójimo o a su compatriota lo relevará de la obligación de pagar la deuda. Ya no le exigirá que la pague, porque se proclamará la condonación de deudas en honor del Señor. Podrás exigir del extranjero el pago de la deuda, pero si tu compatriota te debe algo, tú le perdonarás esa deuda. Así no habrá entre ustedes ningún mendigo, porque el Señor tu Dios te bendecirá abundantemente en la tierra que va a darte en posesión, siempre y cuando escuches fielmente la voz del Señor tu Dios y obedezcas y cumplas todos estos mandamientos que hoy te ordeno cumplir. Puesto que el Señor tu Dios te bendecirá, como te lo ha prometido, podrás hacer préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. Dominarás a muchas naciones, pero a ti nadie te dominará. Cuando en alguna de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, alguno de tus compatriotas se encuentre necesitado, no endurezcas tu corazón ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota pobre. Al contrario, abre tu mano con generosidad y préstale lo que le haga falta. Ten cuidado de no abrigar en tu corazón pensamientos perversos ni digas, ya está cerca el año séptimo, el de la condonación de deudas, y veas con malos ojos a tu compatriota necesitado y no le des, porque él podrá clamar al Señor y este pecado contará contra ti. No dejes de darle, ni seas mezquino de corazón cuando le des, porque por ello el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. En la tierra nunca faltarán menesterosos, por eso yo te ordeno que abras tu mano y ayudes en tu tierra a tus compatriotas y a los pobres necesitados. Si un compatriota hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 7 años, al 7º año le darás la libertad. Pero al darle su libertad no lo despedirás con las manos vacías, sino que lo abastecerás generosamente dándole de tus ovejas, de tu trigo y de tu vino, y de aquello con lo que el Señor te haya bendecido. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto y que de allí el Señor tu Dios te rescató. Por eso hoy te ordeno esto. Si tu esclavo te dice, no quiero dejarte porque te ama a ti y a tu familia y porque está a gusto contigo, entonces tomarás una lesna y le horadarás la oreja contra la puerta, y para siempre será tu esclavo, y lo mismo harás con tu esclavo. No debes lamentar el darle su libertad, porque durante 6 años te sirvió por la mitad de la paga de un jornalero, y el Señor tu Dios te bendijo en todo lo que hiciste. Todos los primeros machos de tus vacas y de tus ovejas los consagrarás al Señor tu Dios. No te servirás del primer macho de tus vacas, ni trasquilarás al primer macho de tus ovejas. Tú y tu familia los comerán cada año delante del Señor tu Dios en el lugar que el Señor elija. Si el macho tiene algún defecto o si es ciego o cojo o tiene alguna falla, no lo ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios, sino que lo comerás en tus ciudades. De él comerán tanto los que estén puros como los que estén impuros, como si se tratara de carne de gacela o de ciervo
Solo que no comerás su sangre, sino que la derramarás en el suelo como si fuera agua. Ten presente el mes de Abib para celebrar la Pascua en honor del Señor tu Dios, porque una noche, el mes de Abib, el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Para el sacrificio de la Pascua en honor del Señor tu Dios ofrecerás de tus ovejas y de tus vacas en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. Con la Pascua no comerás pan con levadura, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto y que cuando saliste allá lo hiciste deprisa. Durante 7 días no deberán verse levadura en ningún lugar de todo tu territorio. Y de la carne del animal sacrificado en la tarde del primer día no deberá quedar nada para el día siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino que la sacrificarás en el lugar que el Señor tu Dios escoja como residencia de su nombre, y lo harás por la tarde, a la puesta del sol, porque a esa hora saliste de Egipto. Asarás la carne y la comerás en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido, y por la mañana podrás volver a tu casa. Durante 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día no trabajarás, sino que celebrarás una fiesta solemne en honor del Señor tu Dios. 7 semanas contarás a partir del día en que comience a segar el trigo, para celebrar la fiesta solemne de las semanas en honor del Señor tu Dios. Las ofrendas que presentes serán voluntarias en la medida en que el Señor tu Dios te haya bendecido, y en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido como residencia de su nombre, se alegrarán tú y tu hijo, tu hija, y delante del Señor tu Dios, lo mismo que tu siervo y tu sierva, y el levita que vive en tu ciudad, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que vivan en tu medio. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto, así que cumplirás al pie de la letra de estos estatutos. Cuando hayas levantado la cosecha de trigo y hayas exprimido las uvas en tu lugar, durante 7 días celebrarás la fiesta solemne de las enramadas. Y en tus fiestas solemnes te alegrarás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque el Señor tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en todos tus trabajos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces al año tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de las enramadas. Ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. En todas las ciudades que el Señor tu Dios te dará, pondrá jueces y oficiales de tus tribus, los cuales impartirán justicia entre el pueblo. No tuerces el derecho, no hagas acepción de personas ni aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tú haz justicia y nada más que justicia, para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. No plantes ningún árbol, ni te hagas ninguna imagen de acera cerca del altar del Señor tu Dios. No erijas ninguna estatua, porque eso es algo que el Señor tu Dios aborrece. No ofrecerás al Señor tu Dios un sacrificio ni ningún buey o cordero que tenga algún defecto o alguna cosa mala, pues eso le repugna al Señor tu Dios. Cuando
en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da se halle algún hombre o alguna mujer que haya hecho lo malo a los ojos del Señor tu Dios y que haya faltado a su pacto al ir y servir a dioses ajenos y al inclinarse ante ellos, ya sea ante el sol o la luna o ante todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te llegue la noticia y después de enterarte lo averiguas bien, resulta que esto es realmente cierto y que se ha cometido en Israel un hecho tan aberrante, sacarás de la ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esta maldad y los apedrearás y así morirán. Quien sea condenado a muerte solo podrá morir por el testimonio de dos o tres testigos. Nadie podrá morir por el testimonio de un solo testigo. Los primeros en levantar la mano contra el condenado a muerte serán los testigos. Después de ellos levantará la mano todo el pueblo. Así acabarás con el mal que haya en tu medio. Cuando en tus ciudades se te presente un caso difícil de juzgar, ya sea entre dos distintas clases de homicidio, o dos distintas clases de derecho legal, o dos distintas clases de heridas, o distintos negocios o litigios, te levantarás e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido, y recurrirás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y los consultarás y ellos te harán saber la justa sentencia. Entonces actuarás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor haya escogido. Y pondrás cuidado en hacer todo según lo que te manifiesten. Procederás en conformidad con las normas que te hagan saber y según la sentencia que dicten, sin desviarte ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te hagan saber. Si alguien procede con soberbia y no obedece al sacerdote que está allí para ministrar delante del Señor tu Dios, o al juez, será condenado a muerte. Así quitarás el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo lo sabrá y temerá, y no se envanecerá. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberán tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán en Israel ningún terreno en propiedad. Solo participarán de las ofrendas quemadas al Señor y de lo que le pertenece. No tendrán ninguna propiedad entre sus hermanos, porque Señor, no tendrán ninguna propiedad entre sus hermanos, porque su propiedad es el Señor, como ya Él se lo ha dicho. A lo que tendrán derecho los sacerdotes no por parte del pueblo es a los bueyes o corderos
que se ofrezcan en sacrificio, de los cuales se les dará la espaldilla, las quijadas y el cuajar. También les darás las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas. El Señor tu Dios los ha escogido de entre todas las tribus para que Él y sus hijos estén siempre atentos a servir en su nombre. Cuando un levita salga de alguna de las ciudades israelitas donde haya vivido, y con todo el deseo de su alma llegue al lugar que el Señor escoja y ministrará en el nombre del Señor su Dios, como lo hacen todos sus hermanos levitas que estén allí delante del Señor. Además de sus patrimonios, recibirán para comer una ración igual a la que reciben nosotros. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni a nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor su Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debe ser perfecto, porque las naciones de los que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros, a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer eso. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre sus hermanos, un profeta como yo. A él deberás escuchar, tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste: no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. El Señor me dijo: esto que dices está muy bien. Voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará a todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuenta a todo el que no atiende las palabras que ese profeta proclame en mi nombre, y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Tal vez digas en tu corazón: ¿cómo vamos a hacer si esa palabra que no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado, y que tal profeta habló con arrogancia. Cuando el Señor tu Dios haya destruido a las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da en posesión, y tú la hayas ocupado y habites en sus ciudades y en sus casas, en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, apartarás 3 ciudades. Dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, y arreglarás los caminos para que todo homicida pueda huir a ella. Estas son las reglas para el homicida que huya a ella. Vivirá el que, sin proponérselo y sin antes haber tenido enemistad con su prójimo, lo hiera de muerte. Por ejemplo, si va al monte a cortar leña en compañía de su prójimo, y al soltar el golpe con el hacha para cortar algún árbol,
ésta se suelta del mango y golpea a su prójimo y éste muere, entonces podrá huir a una de estas ciudades y quedar con vida. De lo contrario, si el camino es largo, el que quiera vengar al muerto podría perseguir al homicida y alcanzarlo y, enfurecido, herirlo de muerte cuando en realidad no merecía morir porque nunca antes me dio enemistad con su prójimo. Por lo tanto, yo te mando que apartes 3 ciudades. Y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio, como se lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, entonces a estas 3 ciudades añadirás 3 más, siempre y cuando cumplas todos estos mandamientos que hoy te prescribo, y los pongas por obra, y ames al Señor tu Dios, y vayas siempre por sus caminos. Así no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, ni serás culpado de derramar sangre. Pero si alguien aborrece a su prójimo y lo acecha y se levanta contra él y le quita la vida, aunque huya a alguna de estas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán sacarlo de allí y lo entregarán al vengador del homicidio para que lo mate. No lo compadezcas, sino quita de Israel al que derrame sangre inocente. Así te irá bien. Cuando tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da, no reduzcas los linderos de la propiedad de tu prójimo que tus antepasados fijaron. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las 2 partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en función. Los jueces investigarán el caso y si el testigo resulta ser falso y falsamente acusa a su hermano, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti y el resto de la sangre se enterará y temerá y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. No tengas compasión de nadie. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando salgas a, a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos, aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra, y que su ejército es más grande que el tuyo, porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando ya se dispongan a combatir, el sacerdote se pondrá de pies y arengará el pueblo. Le dirá: Oye, Israel, este día ustedes van a entrar en combate contra sus enemigos. No se descorazonen, no tengan miedo ni se aparten. No pierdan el ánimo al enfrentarse a ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes y peleará en favor de ustedes contra sus enemigos y le dará la victoria. Los oficiales, por su parte, dirán al pueblo: ¿Quién de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la estrene. Quien ha plantado una viña y aún no ha disfrutado de ella, vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. Y quien está comprometido y aún no se ha casado, vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro
se case con su novia. Además de esto, los oficiales dirán al pueblo: ¿quién de ustedes tiene miedo y se acobarda? Vaya de regreso a su casa para que no contagie a su hermano con su cobardía. Y en cuanto los oficiales hayan hablado con el pueblo, los capitanes del ejército tomarán el mando y se pondrán a la cabeza del ejército. Cuando te dispongas a atacar una ciudad, envíale primero un mensaje de paz. Si su respuesta es también de paz y te abre las puertas, entonces todo el pueblo que esté en ella te pagará tributo y te servirá. Pero si no habrá la paz contigo, pero si no hace la paz contigo y te declara la guerra, entonces sitiarás la ciudad. Y cuando el Señor tu Dios te la haya entregado, herirás a filo de espada a todos sus hombres. Te quedarás solo con las mujeres, los niños, los animales y con todo el botín que hayas en la ciudad. También te comerás el botín de tus enemigos, a lo que el Señor tu Dios te entregará. Esto mismo harás con todas las ciudades que estén alejadas de ti y que no sean parte de la ciudad de esta nación. Pero no dejarás con vida a nadie que sea de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en posesión, sino que destruirás por completo a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas y jebuseos, tal y como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Si no lo haces, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses. Entonces pecarás contra el Señor tu Dios. Cuando cites alguna ciudad en el ataque, pases muchos días para conquistar, no destruyas sus árboles, ni lo derribes a golpe de hacha, porque ellos te brindarán alimento, no los eches abajo durante el sitio, pues no son hombres y no pueden responder a tu ataque, solo son árboles de campo. Podrás destruir y derribar todo árbol que sepas que no es frutal, y construir con ellos torres de asalto y conquistar la ciudad que te hace la guerra. Dios, te doy gracias por este rato que podemos pasar acá leyendo tu palabra, Señor. Esperamos que ella obre en nuestra vida, en nuestro corazón, y haga el efecto para el cual tú la has mandado a nuestra vida, Señor. Ayúdanos también a nosotros, tus hijos, a vivir de acuerdo a ella, tenerla siempre en nuestra mente, Señor, y compartirla, enseñarla a aquellos que no la conocen. Pedimos, Señor, que en este día también nos dirijas en todas nuestras actividades, nos guardes, Señor, y todo lo hagamos para honra y gloria de tu nombre. Y lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.